Esto pasó hace un par de meses. Era mi primer turno nocturno como enfermero en un hospital viejo y algo desgastado. Tenía 30 años y, aunque había terminado la carrera no hacía mucho, todo parecía nuevo y algo abrumador para mí. La noche empezó tranquila, con el sonido lejano de los monitores y el eco de mis pasos en los pasillos. Mientras revisaba algunas habitaciones escuché un susurro débil. Me detuve, porque parecía venir de una habitación vacía. No estaba seguro si era otro paciente confundido, o solo mi imaginación. Intenté dejarlo pasar, pero una sensación extraña me recorrió la espalda, como si alguien me estuviera observando. A medida que avanzaba la noche, empecé a notar cosas raras. Entraba a las habitaciones y los pacientes murmuraban, como si conversaran entre ellos. Pero estaba claro que estaban solos. En esos momentos, mi corazón latía rápido. No sabía si los medicamentos estaban afectando su mente. Pero la tensión en el aire era inquietante. Una noche mientras caminaba por el pasillo, vi algo moverse al rabillo de mi ojo. Era una sombra tenue, pero al voltear, no había nadie. Intenté convencerme de que era fruto de la falta de sueño, pero esa sensación de incomodidad no desaparecía. Miré a mi alrededor y no vi a otros enfermeros. Me preguntaba si ellos estaban sintiendo lo mismo, pero no me atreví a preguntarles. Había un paciente que atendía regularmente, un hombre mayor. Una noche, mientras revisaba su expediente, él mencionó un nombre que resonó en mi memoria. Me hizo sentir extraño. Era un nombre que había escuchado de niño, pero no sabría decir de qué. Sus palabras eran un susurro más allá de mi entendimiento. Fue en mi tercer turno que todo se volvió más intenso. Mientras caminaba cerca de una habitación, escuché nuevamente el susurro. Esta vez era más claro. Me giré, pero la habitación estaba vacía. Llamé a una enfermera, pero ella no escuchó nada. Comencé a cuestionar mi cordura. ¿Era real? ¿Qué estaba pasando? Finalmente, en la última ronda de esa noche, me encontré frente a la habitación donde todo comenzó. Tenía que saber qué había allí. Abrí la puerta y sentí que el aire se volvía frío. Entonces escuché una pregunta en voz baja. ¿Por qué estás aquí? Miré a mi alrededor, y no había nadie. Quise salir corriendo, pero no podía moverme. Ese susurro lo había oído antes, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese momento, supe que algo no estaba bien. La base de mi ser me dijo que no debía estar allí. Cerré la puerta de golpe y me alejé, el pulso acelerado sin dejar de mirar hacia atrás. Esa noche, tuve pesadillas y nunca pude volver a dormir bien. En mi siguiente turno, ya no estaba seguro de qué era real y qué no. Cada sombra parecía tener vida propia. Nunca supe qué fue lo que realmente pasó esa noche, pero una cosa era clara. El hospital guardaba secretos oscuros y yo no estaba listo para descubrirlos. Capítulo 2. Mi siguiente turno llegó rápido. Aún sentía la presión en el pecho al pensar en la última noche. Mientras me preparaba, intenté pensar en mi trabajo y en lo que debía hacer. Pero el recuerdo del susurro me seguía como una sombra. Entré al hospital, y ese aire frío me dio la bienvenida, como si el lugar mismo conociera mis temores. En la sala de descanso, los otros enfermeros estaban de pie, charlando. Traté de unirme a la conversación, pero mi mente estaba en otro lugar. Sus sonrisas me parecieron artificiales, como si todos estuvieran ocultando algo. Tomé un profundo respiro mientras comenzaba a hacer mis rondas. La primera habitación que visité fue la de ese viejo paciente que mencionaba aquel extraño nombre. Cuando lo vi, estaba más desorientado que el día anterior. Tenía esa mirada perdida en el vacío, y sin embargo, al acercarme, su rostro se iluminó de inmediato. «Hola, joven», dijo. «Estaba esperando a que vinieras». Su voz era un susurro agonizante. «Necesito contarte algo». «¿Sobre qué, señor?», le pregunté intentando mantener la calma. «Sobre las sombras», respondió, mirando por encima de mi hombro, como si temiera que lo escucharan. «Hay cosas en este hospital que nadie quiere que descubras». Sus palabras encendieron una chispa de miedo en mi interior,
pero también una terrible curiosidad. ¿Qué cosas?, pregunté, casi sin querer. Recuerda el nombre, recuerda, dijo, mientras su voz se desvanecía en un murmullo. De repente, pareció caer en un trance, como si estuviera viendo algo que yo no podía. Me sentí atrapado en su mirada. Una enfermera interrumpió, anunciando que era hora de la medicación. Su aparición me sacó de la confusión, y mientras salía de la habitación, la inquietante conversación se quedó revoloteando en mi mente. La noche avanzó, pero el miedo seguía ahí. Las sombras seguían comportándose de manera extraña, moviéndose y oscilando en los rincones de mi visión. A veces, creía ver visiones de los pacientes hablando entre sí, en voz baja, discutiendo secretos que no debían ser compartidos. Me encontraba más ansioso con cada ronda, buscando respuestas que no parecían querer ser reveladas. Caminando hacia el final de uno de los pasillos, un grito desgarrador rompió el silencio. Mi corazón se detuvo. Corrí en dirección al sonido, esperando no encontrar lo que temía. Al abrir una puerta, descubrí a una paciente acurrucada en una esquina, sus ojos desorbitados, llenos de terror. No dejes que se acerquen, balbuceó entre lágrimas. Ellos están aquí. Pueden oírnos. No sabía qué hacer. Intenté calmarla, pero ella solo seguía mirando hacia el rincón oscuro de la habitación, con ese miedo palpable en sus ojos. Entonces, la habitación se volvió helada, y, sin advertencia, el susurro volvió. ¿Por qué estás aquí? El miedo me inundó otra vez. Era el mismo susurro que había escuchado antes. Me eché hacia atrás, tratando de procesar lo que estaba sucediendo, sintiendo la desesperación apretando mi pecho. Sin pensarlo, salí de la habitación a toda prisa. Me encontraba en el pasillo sin aliento. Miré a mi alrededor buscando a alguien que pudiera ayudarme a entender. Me pregunté si todo esto era parte de mi imaginación agotada, o si realmente estaba sumergido en algo mucho más oscuro. Era obvio que las sombras no eran lo único que acechaba aquí. Algo antiguo y aterrador se agitaba en las profundidades del hospital, y una pregunta perforaba mis pensamientos. ¿Qué secretos estaban tan dispuestos a proteger? Capítulo 3. La ansiedad me recorrió al mirar al final del pasillo. La luz parpadeante de una lámpara proyectaba sombras inusuales que parecen cobrar vida. Decidí que debía hacer algo. La enfermera que interrumpió mi conversación con el anciano estaba cerca. Me acerqué a ella y mientras intentaba mantener mi voz firme le pregunté, ¿hay algo de qué deba preocuparme en este turno? Ella me miró y por un momento, vi una expresión de temor cruzar su rostro. No te preocupes por eso. Es solo el cansancio, respondió, esquivando mi mirada. Algo en su voz no me convencía, como si supiera más de lo que decía. Salí a hacer otra ronda. Decidí que no podía dejar que el miedo me paralizara. En la siguiente habitación, encontré a un paciente despierto, mirando con un brillo inquietante en sus ojos. ¿Estás bien?, le pregunté. Él asintió, pero su rostro se tornó serio. ¿Has oído alguna vez el nombre de...? Comenzó a decir, pero se detuvo abruptamente. Algo lo había asustado. Miró por encima de mi hombro antes de murmurar. No deberías estar aquí por la noche. Ellos saben cuándo estás despierto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me esforcé por relajarme, pero esas palabras resonaban en mi mente. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, aunque temía la respuesta. Las sombras, dijo, y con eso, cerró los ojos como si se rindiera. Sin saber qué más hacer, volví a salir. Tenía que encontrar a alguien que pudiera ayudarme a entender todo esto. Mientras caminaba, el murmullo en el aire creció en intensidad. Escuché fragmentos de susurros que parecían venir de las paredes. Decían mi nombre, y mi corazón empezó a latir más rápido. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo sombras danzantes que distorsionaban la realidad. Llegué a un área de descanso vacía donde podía respirar y pensar. Pero allí, el aire se volvió denso, y la sensación de ser observado comenzó a invadirme. Entonces lo vi.
En una mesa, había una pequeña nota arrugada. Me acerqué y la tomé, y al desplegarla, vi que estaba escrita a mano con una caligrafía temblorosa. No te acerques al cuarto 306. No hables con los pacientes sobre ellos. Mi estómago se retorció. ¿Quién había dejado la nota? ¿Era un aviso o una amenaza? Sin darme cuenta, me tomé un momento para reconsiderar mi situación. Cada rincón del lugar parecía estar envuelto en un misterio oscuro y denso. Decidí que tenía que ir a la habitación 306. No podía ignorar el impulso que me empujaba. Puf. Mi mente decía que era un error, pero una parte de mí deseaba saber más, desenmascarar lo que estaba oculto. Al dirigirme hacia allí, la sensación de terror aumentó. La luz del pasillo iluminaba el número en la puerta, y un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. Justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, un grito desgarrador resonó dentro, un grito que me hizo parar en seco. «No, por favor, no, déjame en paz», era una voz conocida. Mi respiración se detuvo. Era la misma mujer que había encontrado antes, la que estaba acurrucada en el rincón. Estaba claro que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Tenía que decidir. ¿Entrar y enfrentar mi miedo o huir de lo desconocido? Sin saber qué hacer, empujé la puerta, y al abrirla, el aire frío me envolvió de inmediato. Dentro todo se oscureció, y un silencio sobrecogedor llenó el espacio. Lo único que podía oír era el latido de mi corazón resonando con fuerza. Ahí fue cuando lo vi, junto a la ventana, un rostro pálido y conocido, que sonreía de una manera que enviaba escalofríos por mi columna. Capítulo 4. El rostro pálido se hizo más claro a medida que me acercaba. Era ella, la mujer que había visto en el rincón. Su expresión, ahora salpicada de un aterrador deleite, no correspondía al terror que había gritado antes. No entendía qué estaba pasando. Mi mente se nubló en confusión. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, tratando de mantenerme firme. Pero mi voz salió más como un susurro tembloroso. Ella giró lentamente su cabeza hacia mí, y la risa apagada que emanó de sus labios resonó como ecos en la habitación vacía. «Ellos vienen por ti», dijo, como si no importara el contexto de mi pregunta. Sus ojos, vacíos y perdidos, reflejaban una mezcla de miedo y anticipación. Quería retroceder, quería huir de aquel lugar, pero mis pies estaban pegados al suelo. La sensación de un peligro inminente me envolvía, y la atmósfera se tornaba cada vez más pesada. «¿Quiénes son ellos?», logré preguntar. «No hay tiempo», respondió, y se giró hacia la ventana. «No puedes quedarte aquí. Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde». La luz del exterior se desvanecía lentamente, y el tiempo parecía estar atado en este espacio oscuro. Miré alrededor, y me di cuenta de que el cuarto estaba más desordenado de lo que recordaba. Las sábanas estaban arrugadas, y el armario, entreabierto, parecía esconder secretos de un pasado extraño. «Hay algo aquí, algo que no debes tocar», continuó, como si adivinara mis pensamientos. Mis ojos se desviaron hacia el armario. Una sombra oscura pareció moverse detrás de su puerta entreabierta. Me acerqué, impulsado por una curiosidad incontrolable que luchaba contra mi sentido del peligro. Pero antes de que pudiera tocar el pomo de la puerta, la mujer gritó de nuevo: «No, no lo hagas». El eco de su voz resonó, y en un instante, un fuerte golpe se escuchó del otro lado del cuarto. La oscuridad parecía tomar forma, y un frío glacial atravesó la habitación. «Tienes que salir. Ellos están aquí». De pronto, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, como si una fuerza invisible se interpusiera. Sentí como mi corazón se aceleraba. No podía quedarme ahí. Justo cuando iba a moverme, la mujer se desvaneció en una bruma, como si nunca hubiera estado allí. Desesperado, tomé la decisión de moverme hacia la puerta empujándola con fuerza. No podía dejar que esos seres, la sombra de los pacientes y sus miedos, me atraparan también. La manija giró, pero la puerta no cedía. Mi mente estaba en caos, y el terror comenzaba a nublar mi juicio. Con un último empujón logré abrirla,
y el pasillo me deslumbró con su luz tenue. Las sombras aún danzaban alrededor, pero ahora parecían menos amenazadoras. Corrí, sin mirar atrás, con el eco de la voz de la mujer resonando en mis oídos. Debes advertir a los demás. Ellos saben. Su advertencia se desvanecía mientras me alejaba. Salí al pasillo cargando un inexplicable sentido de urgencia y confusión. No sabía si lo que había visto era real, o solo un producto de la locura que empezaba a apoderarse de mí. ¿Debería hablar con alguien? ¿Debería escapar de esta pesadilla? El murmullo regresó, esta vez más fuerte. «No puedes escapar», decían las voces. Miré nerviosamente a mi alrededor, pero no podía ver de dónde provenían. Todos los espejos de mi mente estaban rotos, y la realidad se desdibujaba. Solo sabía que debía actuar. Algo terrible se acercaba, y no tenía idea de cómo detenerlo. Mientras avanzaba, una sombra más oscura se deslizó por el pasillo, justo a mi lado, susurrando. Ya es demasiado tarde. Capítulo 5. La sombra a mi lado se movía sin hacer ruido, como si estuviera danzando en la penumbra del pasillo. Sentí que mi aliento se entrecortaba. No era solo el miedo, era un profundo instinto de supervivencia empujándome hacia adelante. La advertencia de la mujer resonaba en mi mente. Tienes que salir. ¿Pero salir de qué? Exactamente. Seguía siendo un misterio. El pasillo se extendía ante mí, pero cada paso que daba se sentía como si atravesara un campo de espinas. La presión de las voces en mi cabeza aumentaba. «No puedes escapar», repetían, un coro siniestro que parecía crecer. Miré hacia atrás, pero no había nada. Solo un vacío que era de alguna manera más aterrador que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Decidí seguir adelante. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarme. Tal vez el enfermero de guardia sepa qué hacer, pensé. Con determinación, avancé hacia la sala de descanso del personal. Sin embargo, al dar la vuelta a la esquina, me detuve en seco. La puerta de la sala estaba abierta, pero no había luces encendidas. El silencio era abrumador. Entré con cautela, sintiendo que cada paso resonaba de manera desproporcionada en el aire tenso. Miré alrededor, y no vi a nadie. Solo un montón de sillas desordenadas y una máquina de café que goteaba lentamente, como si también estuviera atrapada en la ansiedad del momento. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», llamé tratando de ocultar el temblor en mi voz. Solo el eco de mis propias palabras respondió. Fue entonces cuando noté algo en la mesa, una hoja de papel arrugada. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza. La nota hablaba de eventos extraños que habían ocurrido en el hospital durante las últimas semanas. Describía fenómenos inexplicables, ruidos en los corredores, pacientes que murmuraban en la oscuridad. Algunos de nosotros hemos sentido que algo nos observa. Terminaba, con una advertencia inquietante. No mires en los espejos. Me estremecí. Justo en ese momento, miré hacia la sombra oscura que parecía haber seguido en silencio. El susurro se hacía más fuerte. «Mira, mira», decía. En un impulso, decidí sobrepasar el miedo y mirar a través de una ventana. La vista al exterior se oscurecía, y de pronto vi cómo una figura se movía en el jardín del hospital. Parecía una de las pacientes que había desaparecido días antes. Su rostro, una máscara de agonía, miraba directamente hacia mí. La sensación de reconocerla fue aterradora, pero lo más inquietante fue la forma en que su mirada pareció atravesarme. «Aléjate», exprimí. Pero era como si su presencia me hipnotizara. De repente mis piernas no respondían y solo podía observar, atrapado entre la fascinación y el horror. Ella levantó la mano y apuntó hacia mí. El frío arrasó por mi cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la sombra que había estado a mi lado se abalanzó hacia la ventana. La figura se desvaneció, y la tensión en el aire se rompió bruscamente. La luz de las luces de emergencia comenzó a parpadear, y el murmullo en mi cabeza se tornó en un grito ensordecedor. Me apresuré hacia la salida de la sala, pero las voces se hicieron más intensas. «Es tu culpa»,
Es tu culpa, repetían, como si no pudiera escapar de la responsabilidad. Nadie parecía estar en ningún lugar. Corrí de regreso al pasillo, decidido a salir, pero antes de llegar a la puerta un grito desgarrador resonó en la distancia. Se mezcló con la risa burlona de algo que se escondía entre las sombras. Quería regresar, quería entender, pero un escalofrío me llenaba de terror. Estaba atrapado en esta pesadilla, y sabía que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra más oscura se arremolinó a mi alrededor, y el pasillo se llenó de oscuridad. La última voz susurró en mi oído. Ya es hora de que el juego comience. Capítulo 6. La oscuridad me envolvió como un manto pesado. Perdí la noción de dónde estaba, y el aire se volvió denso y viciado. Sentí que las sombras estaban vivas, pulsando a mi alrededor con una energía maligna. «Respira», me dije, pero la voz dentro de mí temblaba con desesperación. De repente, la oscuridad se retiró como si fuese una marea, dejando a la vista una figura en el umbral de la puerta. Era un hombre, alto y delgado, con una bata de hospital. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo retroceder. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz sonando más pequeña de lo que hubiera querido. «No te asustes», dijo con calma. «Soy el doctor Ledesma. Te he estado buscando». Su tono era suave, pero había un matiz de urgencia que no pude ignorar. «¿Buscando? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo?». La confusión me invadía. Sabía que algo andaba terriblemente mal, y ahora ese hombre parecía ser parte de ello. Antes de que pudiera responder, un grito resonante llenó el aire, más cerca esta vez. Era un lamento que me atravesó como un cuchillo. El doctor Ledesma se volvió hacia la puerta. «Tenemos que irnos ahora», dijo, extendiendo la mano hacia mí. Mi instinto me decía que debía huir, pero la necesidad de respuestas me retuvo en su lugar. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué escucho esas voces?». Mi corazón latía sin control, mis pensamientos desbordándose en un torbellino de dudas. La expresión del doctor Ledesma se tornó grave. «Hay algo en este hospital, algo que no puede ser explicado. Muchos ya lo han sentido. Ellos buscan a quienes pueden arrastrar con ellos al otro lado. Tú los has llamado». «No, yo no hice nada», protesté, el pánico empezando a deslizarse por mis venas. «Solo quiero escapar». «Es demasiado tarde para eso», murmuró. En ese instante, un espejo que colgaba en la pared se rompió con un estallido seco, lanzando fragmentos brillantes por todo el suelo. La imagen de alguien, o algo, aparecía en los cristalitos. Un rostro distorsionado que me miraba fijamente. «Mira, no mires en los espejos», gritó el doctor Ledesma. Su grito resonó en mis oídos mientras las piezas de cristal vibraban como si tuvieran vida propia. La figura en los fragmentos sonrió, revelando una mirada malévola que me heló la sangre. Sin tiempo para pensar, el doctor Ledesma se lanzó hacia mí y me tomó del brazo. «Vamos ahora». Sus manos eran firmes, pero su fuerza apenas resonaba ante el terror que me envolvía. Salimos de la sala de descanso corriendo por el corredor. Las luces de emergencia parpadeaban, arrojando sombras que se retorcían. Mientras corríamos, los gritos se hacían más intensos, un coro de almas perdidas que clamaban desde las profundidades del hospital. «¿Dónde estamos yendo?», le pregunté, la voz ahogada por el ruido creciente a nuestro alrededor. «Al sótano. Allí hay un lugar seguro», respondió. En su expresión se dibujaba una mezcla de desesperación y determinación. Era como si él también sintiera la inminente pesadilla que acechaba. Al llegar a una puerta de acero, el doctor Ledesma la abrió de un tirón. El aire que salió de dentro era frío y pesado, como si guardara secretos oscuros. «Entramos aquí. No mires atrás», ordenó. El eco de una risa helada me siguió mientras cruzábamos el umbral. Cerré los ojos, sabiendo que el juego apenas comenzaba, y algo me decía que las certezas que tenía se desmoronarían ante mí. Sin querer, me pregunté,
¿Qué me había atrapado en esta pesadilla? La respuesta permanecería oculta en la penumbra de lo desconocido. Entonces escuché el golpe de algo pesado detrás de nosotros, y un escalofrío de terror recorrió mi columna. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 7. El sótano era diferente a lo que imaginaba. Las paredes de concreto parecían alzarse hacia un abismo sin final. A medida que el doctor Ledesma me guiaba, sentí un escalofrío recorrerme. Había una atmósfera densa, como si el aire mismo tuviese miedo de entrar. ¿Qué hay aquí?, le pregunté tratando de mantener la voz firme. Un refugio, respondió. Un lugar en el que podemos estar a salvo, al menos por un momento. A pesar de sus palabras, la duda se apoderó de mí. No podía evitar sentir que había algo en este lugar que se escapaba de su control. Cuando llegamos a una habitación pequeña al final del pasillo, el doctor Ledesma cerró la puerta detrás de nosotros y se volvió a mirarme. Sus ojos, antes serenos, ahora estaban llenos de preocupación. Tenemos que hablar de lo que está ocurriendo. Sí, dije. ¿Pero qué es exactamente lo que hay aquí? ¿Qué quieres decir con que los han llamado? Se pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrado. Has estado conectado a una corriente de energía que no comprendes. Aquí, en esta parte del hospital, las almas perdidas han encontrado un camino para manifestarse. Hay personas en este hospital que no están realmente muertas, pero tampoco están vivas como los conocemos. No entiendo, murmuré sintiendo que el miedo subía por mi garganta. ¿Por qué yo? Porque tienes un don, dijo, aunque su voz temblaba. O una maldición. La línea entre ambos es delgada. Ellos han estado buscando a alguien que pudiera verlos, y tú eres esa persona. Mis pensamientos se agolpaban. Cada palabra del doctor Ledesma era como un nudo en mi estómago. Pero no quiero tener nada que ver con esto, respondí, luchando por mantener la calma. ¿Cómo puedo salir de aquí? No lo sé, admitió. Pero lo que sí sé es que tenemos que evitar que ellos nos encuentren. No están lejos. Si escuchan nuestras voces, vendrán. En ese momento, el sonido de golpes retumbó en la puerta, como si un martillo estuviera golpeando el acero. Aquel ruido era frío y sonoro. Me quedé paralizado sintiendo mi corazón latir en mi cabeza. Silencio, susurró el doctor Ledesma. Nos apretamos contra la pared. En medio de la tensión, percibí algo. Un murmullo bajo y horrible que creció a su alrededor. No eran simples voces, eran lamentos. Miré al doctor Ledesma, quien estaba sintiendo la misma presión que yo. ¿Hay algo que puedan hacer para entrar aquí?, le pregunté, sintiéndome cada vez más atrapado en una trampa. Hay límites que este lugar impone, pero con el tiempo aprenderán a romperlos, respondió, su mirada intensa. No podemos permitir llegar a eso. No podemos. Una grieta apareció en la puerta, como si algo tratara de atravesar. Vi la forma sombría de una mano atravesar lo que debería ser un umbral seguro. El horror se apoderó de mí. «¡Corramos!», grité, sintiendo la urgencia arder en mi pecho. Sin pensarlo 2 veces, giré y empujé al doctor Ledesma justo cuando la puerta estalló. La oscuridad se abalanzó sobre nosotros como una ola. No había tiempo para pensar. Desperté a la realidad cuando el eco de un grito resonó en el pasillo. Nadie debería haber estado allí, pero sabía que no podía mirar atrás. Las sombras se acercaban. La luz del pasillo se desvanecía mientras corríamos. El sótano ya no era un refugio, sino la antesala de una pesadilla que se intensificaba. «¿A dónde?», grité. Pero el doctor Ledesma no tenía respuestas, solo el pánico reflejado en sus ojos. Nos lanzamos hacia adelante, la oscuridad nos persiguió como un monstruo a sus presas. Y entonces, un nuevo grito llenó el aire, y me detuve en seco al reconocerlo. No era de alguien más. Era el mío. Capítulo 8. Estaba congelado en el suelo, tratando de entender la realidad frente a mí. Mi propio grito resonaba en mis oídos, un eco terrorífico que se mezclaba con el murmullo lejano. El doctor Ledesma me miró,
y sus ojos reflejaban el horror que había empezado a colarse en mí. «Nos tenemos que ir», insistió, tomando mi brazo con una fuerza inesperada. No sabía hacia dónde íbamos, pero seguirlo era mi única opción. Corrimos por el pasillo. La luz titilaba, como si cada bombilla estuviera luchando por mantenerse encendida. Cada paso resonaba, convirtiendo el silencio en un estruendo inquietante. La sombra detrás de nosotros parecía crecer, como si se alimentara de nuestro miedo. Cuando llegamos a una bifurcación, el doctor Ledesma giró a la izquierda, y una ráfaga de aire frío me hizo temblar. «Por aquí», dijo, con una voz apenas audible. Su expresión se tornó solemne. «Tenemos que encontrar un lugar donde puedan perder nuestro rastro». Nos detuvimos en un pequeño armario de utilidades. El doctor Ledesma abrió la puerta de un golpe, y entramos despacio, cerrando la puerta detrás de nosotros. La oscuridad se volvió absoluta. Solo podía escuchar las respiraciones entrecortadas de ambos, mezcladas con el leve susurro de algo moviéndose fuera. «¿Qué está pasando aquí?», le susurré, sintiéndome cada vez más impotente. La idea de que había almas perdidas, de que me habían elegido a mí para verlas, era un peso que no podía levantar. «Es más complicado de lo que imaginas», respondió el doctor Ledesma, su voz temblando como una hoja. «Los que han quedado atrapados pueden comunicarse a través de aquellos que pueden ver. Ahora saben que estás aquí. ¿Sabes quiénes son? ¿Qué quieren?» Al hacer las preguntas, una sensación de desesperación me abrumaba. El sentimiento de estar atrapado era como un monstruo que se hacía más grande a cada segundo. «No lo sé todo, pero he visto lo suficiente», admitió bajando la mirada. «Quieren complejidad, buscan lo que han perdido y tú eres el nexo para ellos. Pero no debemos dejar que se acerquen más». Justo en ese instante escuché un rasguño en la puerta del armario. Era sutil, pero el sonido reverberó en mi mente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera romper mi pecho. Las voces se volvían más claras, susurros que podían congelar la sangre. «Se están acercando», dijo el doctor Ledesma casi inaudiblemente. Los ojos de ambos se encontraron, y en ese silencio compartido, él y yo entendimos que la situación era más grave de lo que pensábamos. No solo estaban buscando el refugio que habíamos encontrado, estaban buscando a quien los podía ver. La puerta del armario temblaba. No era solo un rasguño, era una llamada. La oscuridad parecía cobrar vida a nuestro alrededor, y en ese momento comprendí que no teníamos mucho tiempo. «¿Qué hacemos?», pregunté, el pánico comenzando a consumir mi voz. «Debemos salir de aquí», dijo el doctor Ledesma, apretando sus puños. «Pero no podemos asomarnos hasta que se calmen. Necesitamos una distracción». De repente, una sombra proyectada por debajo de la puerta me hizo retorcerme. Entonces escuché el lamento nuevamente, ese eco horrible que me había perseguido desde que llegué al hospital. No era solo el hospital, era este lugar, este momento en el que habíamos caído, y sabíamos que no podría terminar pronto. Entonces, el doctor Ledesma hizo algo inesperado. Con un movimiento rápido, sacó un objeto de su bolsillo. «Debemos darles algo. Necesitan algo de nosotros para detenerse». Y ahí fue cuando me di cuenta de que no solo luchábamos por nuestras vidas, también éramos parte de algo mucho más grande. Capítulo 9. La atmósfera en el armario se volvía cada vez más sofocante. Miré al doctor Ledesma, quien sostenía un pequeño objeto brillante en su mano. Era un medallón, viejo y desgastado. «Esto es lo que quieren», explicó. «Le pertenece a uno de ellos, alguien que no ha encontrado la paz». «¿Y cómo nos ayudará esto?», pregunté, sintiendo que mi voz resonaba en la oscuridad. Su mirada se tornó seria. «Si se sienten atraídos hacia esto, podríamos usarlo como un señuelo. Distráelos lo suficiente para escapar». La puerta seguía temblando, y el rasguño se hacía más insistente. La voz de aquellos atrapados se intensificaba, un coro de lamentos que estaba comenzando a perforar mi mente. El doctor Ledesma extendió el medallón hacia la puerta. «Voy a abrir un poco la puerta. Cuando lo haga, lanza el medallón al pasillo y corre. No mires atrás».
Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si no funciona? ¿Qué pasará si no se distraen? Solo confía en mí, respondió. No había tiempo para debatir. Asentí, aunque el miedo me estaba consumiendo por dentro. Con un movimiento rápido, el doctor Ledesma entreabrió la puerta del armario. Primero solo una rendija. La luz pulsante del pasillo se filtró a través de la abertura. El sonido de los rasguños se detuvo abruptamente, y un silencio inquietante llenó el espacio. Ahora, dijo. Con un impulso lancé el medallón. Salió volando y giró en el aire antes de caer con un suave clink en el suelo del pasillo. El tiempo parecía congelarse. El silencio continuó por un par de segundos, y luego todo estalló de nuevo en caos. Las sombras se arremolinaron. Comprendí que lo habíamos hecho. Habíamos atraído su atención. ¡Corre!, gritó el doctor Ledesma, y salimos disparados del armario. La luz titilante iluminaba el pasillo, pero no podía concentrarme en eso. Manteniendo la mirada adelante, corrí más rápido que nunca. El eco detrás de nosotros se intensificó. Pude oír a las entidades desconcertadas, sus voces llenas de ira y desesperación. Tenía miedo de mirar atrás, de enfrentar lo que estaba persiguiéndonos. Así que mantuve la vista fija en el distante final del pasillo. De repente algo me hizo tropezar. Caí al suelo sintiendo el frío azulejo bajo mi cuerpo. Miré hacia atrás un instante, y lo que vi me heló la sangre. Figuras etéreas emergieron de la oscuridad, sus rostros distorsionados en una mezcla de dolor y súplica. Eran varias, una multitud coreando su perdición. El doctor Ledesma me extendió su mano. «Levántate, no te detengas». Tomé su mano y me levanté. Pero el tiempo estaba en nuestra contra. Las sombras se multiplicaban casi alcanzándonos. Justo cuando creí que todo estaba perdido, el doctor Ledesma se detuvo junto a una puerta de emergencia. «Aquí», dijo, empujando la puerta con su hombro. Se abrió con un chirrido agudo. «Dentro, rápido». Entramos en la sala, y él cerró la puerta justo cuando una ola de oscuridad se abalanzó sobre nosotros. La habitación era pequeña, llena de suministros y cajas. En el silencio, caímos al suelo, exhaustos. La puerta temblaba tras nosotros, pero no rompió. «¿Estamos a salvo?», murmuré tratando de recuperar el aliento. «No lo sé», admitió, su mirada oscura. «Pero tenemos que pensar en cómo salir de esto. La distracción fue temporal, y volverán. Necesitamos una solución». Justo en ese momento, algo brilló en la esquina de la habitación. Me acerqué y vi un viejo libro, su portada cubierta de polvo. «Doctor Ledesma, creo que este libro podría ayudarnos». Mientras lo abría, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las palabras escritas parecían pulsar, y supe que había encontrado algo crucial. Pero, ¿sería suficiente para enfrentarnos a lo que venía? Entonces, escuché un susurro a mis espaldas. Capítulo final. Una sensación de frío caló hasta mis huesos mientras el susurro se hacía más fuerte a mi espalda. «Ellos te están buscando», repetía, como un eco persistente que resonaba en mis pensamientos. Me giré, siguiendo la dirección del sonido, mi corazón golpeando en mi pecho con cada pulso de nerviosismo. «Doctor Ledesma», grité, pero la habitación estaba sumida en un silencio gélido, como si el aire mismo temiera romperlo. Miré a mi alrededor, y el viejo libro que sostenía entre mis manos parecía vibrar, como si los secretos en sus páginas estuvieran a punto de ser desatados. Abrí el libro con una mezcla de esperanza y terror, buscando respuestas entre las letras polvorientas. Las páginas estaban llenas de relatos sobre fenómenos en hospitales antiguos, sobre almas perdidas e intercesores que podían conectar con el más allá. «No, esto no puede ser real», murmuré, sintiendo que el pánico comenzaba a envolverme. Era como si el miedo que había acumulado durante esas semanas estuviera llegando a un punto crítico. De repente una sombra se arrastró por el borde de la puerta, arrugando la superficie de la madera. La puerta comenzó a temblar, y los lamentos se intensificaron. «Ya vienen»,
gritó una parte de mí, y el doctor Ledesma apareció a mi lado, recogiendo la idea rápidamente. Tienes que leer esto. Hay un conjuro aquí que podría... Comencé a decir, pero una oscuridad profunda llenó la habitación. El libro brilló intensamente por un instante y luego, en un estallido de luz, se apagó, como si la oscuridad hubiera devorado todo atisbo de esperanza. El doctor Ledesma se puso de pie, su rostro pálido apenas iluminado por la escasa luz que filtraba la puerta. Vamos, debemos salir de aquí. Con un golpe, empujó la puerta abierta y nos lanzamos al pasillo, la angustia consumiéndonos. Las sombras continuaban acercándose, arrastrándose en formas grotescas que perfilaban el horror que habían desatado. Corrimos sin mirar hacia atrás. No había tiempo para pensar en lo que habíamos dejado atrás. Debemos llegar al primer piso, es ahí donde hay salidas. Soltó el doctor, guiándome a través de la confusión. Pero el ruido de risas y murmullos crecía cada vez más. Una cacofonía de lamentos que giraba a nuestro alrededor. Al llegar al vestíbulo, las luces titilaban una vez más. Pero al mirar atrás, vi que las sombras se estaban multiplicando. Una figura emergió de la oscuridad. Una forma familiar que me hizo detenerme en seco. Era la mujer de la ventana, sus ojos llenos de tristeza, mirándome con una mezcla de súplica y respeto. «¡No te detengas!», grité, pero ya era demasiado tarde. Sentí que una fuerza me atraía hacia ella, como un imán, la curiosidad luchando contra el instinto de sobrevivir. El doctor Ledesma me tiró del brazo justo a tiempo. «Recuerda lo que le sucedió a ella. No podemos ayudar a quienes ya están atrapados», dijo, su voz temblando. Aquella realidad se infiltró en mí, y la urgencia de escapar me reconectó con mi propósito. Sin más tiempo que perder, nos dirigimos a las escaleras. Mientras ascendíamos, las voces se tornaron más frenéticas, y la oscuridad parecía acunarnos al interior de su abrazo mortal. «¿Y si no logramos salir?», pregunté, sintiendo la desesperanza en mi pecho. «No vamos a terminar aquí», respondió Ledesma, decidido. «Debemos creer que podemos encontrar la salida. Es nuestra única oportunidad». Finalmente, alcanzamos la planta baja. Las puertas de emergencia estaban justo enfrente, brillando como un faro de esperanza. Pero antes de llegar, un temblor atravesó el suelo y una sombra titánica se alzó frente a nosotros, bloqueando el camino. «No te acerques», rugí, pero la figura solo sonrió, una risa que reverberaba en mi cerebro. «Ya no hay escapatoria», dijo en un susurro que me heló la sangre. El doctor Ledesma se volvió hacia mí. «Confía en ti mismo. Usa el libro, recuerda lo que leíste». El pánico me inundó, pero sabía que era mi único camino a seguir. «No os pertenezco», grité con la voz más fuerte que pude, levantando el libro. Las letras comenzaron a brillar otra vez, inundando el lugar con luz. Las sombras titilaron. «No. No puedes hacer eso». La risa se detuvo, y la sombra se retorció en un esfuerzo por liberarse de la luz. Acelerando, pronuncié las palabras del conjuro, dejando que su poder fluyera a través de mí. Las luces estallaron con un fulgor cegador, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Un grito resonó y luego un profundo silencio. La oscuridad se retiró, dejando un pasillo vacío a nuestro alrededor. Sin esperar más, el doctor Ledesma y yo corrimos hacia la salida, empujando las puertas de emergencia justo cuando las últimas sombras desaparecieron en la penumbra. El aire fresco nos golpeó, y una ráfaga de libertad nos envolvió. Mientras caía en la noche, respiré hondo. Habíamos conseguido escapar, pero el eco de aquellas almas perdidas seguía resonando en mi mente. ¿Habíamos realmente dejado todo atrás? ¿O nos habían marcado para siempre? Nunca volví a aquel hospital. A veces, en las noches más silenciosas, aún escucho susurros que parecen venir del más allá. Tal vez la oscuridad nunca se apague por completo, y el misterio de lo desconocido permanezca en la penumbra, esperando a ser descubierto. Con el tiempo, me he cuestionado si aquel encuentro fue real o simplemente una ilusión provocada por el miedo y el cansancio.
pero el recuerdo de aquellas sombras y susurros me persigue, y tal vez, de alguna manera, siempre estaré conectado a ellos.